Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla donde abordaremos un tema crucial para la sociedad mexicana y la educación, el cual es la discriminación. Acompáñanos a descubrir cómo esta problemática afecta a diversos grupos y qué se está haciendo para combatirla. Como vemos en la tabla, México es el tercer país de América Latina que más índice de discriminación presenta dentro de su sociedad. Y eso no solo abarca, pues, aspectos socioeconómicos, sino de raza, etnia, todo aquello lo que hace que puedas discriminar a alguien. Sin embargo, la discriminación se define como el trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Dentro de este país, la problemática tiene raíces históricas muy profundas, desde tiempos de la colonización hasta la actualidad. Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, algunas de las formas más comunes de discriminar, de discriminarse entre sí, entre mexicanos, es a través de su forma de vestir, que cuenta con un 30% en hombres y un 30.6% en mujeres. Por su peso y estatura, que cuenta con un 29.1% en hombres y un 27.5% en mujeres. Por opiniones políticas, que en hombres no tiene estadística, pero en mujeres cuenta con un 24.6% su índice de discriminación. Por ser mujer, el hombre cuenta con un 18.1% de discriminación y entre mujeres un 23.7% de índice de discriminación. Por su manera de hablar, por su edad, por sus creencias religiosas, por su clase social, por sus lugares donde vive. Son diversas situaciones sociales las cuales hacen que en todos sus aspectos de vida cotidiana pasen situaciones en las cuales los discriminen por alguna característica específica de la persona. Enfocándonos como tal en la educación, un fenómeno educativo es todo aquello que afecta para que haya un buen proceso educativo o un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. La discriminación en el ámbito educativo es un fenómeno que ha atacado desde que tengo memoria. Siempre ha habido cuestiones por las que excluyes a niños, a niñas, adolescentes, adultos. En todos los grupos de edades existe la discriminación. En el ámbito educativo es especialmente preocupante este aspecto, ya que afecta directamente al desarrollo y las oportunidades futuras de los estudiantes. A los niños les afecta mucho que les digas que no pueden hacer algo, que no pueden juntarse con tal, que no saben hacer tal cosa, que no saben jugar fútbol en este caso. Simplemente el simple hecho de, tal vez es un ejemplo muy burdo, cuando están jugando reta y los escogen hasta el final, ellos se sienten discriminados o sienten que no forman parte de, como para jugar, para desenvolverse, para desarrollarse, y es algo que afecta su desarrollo integral, porque a través de eso su personalidad va forjándose y va forjando una personalidad en la que se siente desmotivado con algunas situaciones dentro de su vida. Sin embargo, aquí en México, en la educación, siento que en los contextos más rurales o indígenas son los que más se enfrentan a esta discriminación dentro del país. Pues sus culturas son ignoradas, a lo mejor tienen un poquito menos de recursos para llevar a cabo ese proceso. No tienen recursos educativos de calidad y no se les da tanto énfasis a su desarrollo, pero sí se le da mucho énfasis
por ejemplo, en comunidades, a seguir ingresando dinero. Es un sistema en el que no vela por los intereses de los demás, es un sistema que vela por intereses propios, y los intereses propios son los que lo tiene la persona que tiene el poder dentro de esas comunidades. Recalco que vi una entrevista con un líder indígena en el cual él avala o lucha por la educación de calidad para sus niños, y menciona: nuestros niños merecen una educación que respete y valore nuestra cultura. Necesitamos maestros capacitados y recursos adecuados para nuestras comunidades. México es un país rico en cultura, y nosotros mismos como educadores la estamos matando al no darle énfasis un poquito a ello y apartarlo, porque es algo que no nos identifica como mexicanos, aunque realmente de ahí venimos. En especial hay una inclinación de la discriminación hacia el sexo femenino. Las niñas y adolescentes dentro del entorno escolar siempre, bueno, antes, ahorita siento que ya hay un poco más de igualdad en ese aspecto, de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la educación, pero siempre se ha sabido que las mujeres experimentan barreras adicionales en su educación, donde hay casos de perspectiva de género, violencia, acoso, que es a lo que más énfasis le pone este tipo de discriminación hacia las mujeres. Es esencial tratar de promover un entorno escolar seguro y equitativo para todas las niñas, en donde ellas se sientan seguras para poder participar, para que no se sientan excluidas, para que se integren en las actividades, se integren al proceso, para que ellas se sientan motivadas de que tienen una seguridad dentro de la escuela, puedan tener un desarrollo pleno y sin miedo a un tipo de discriminación, violencia, acoso. Para tratar de erradicar la discriminación en la educación es un poco difícil, la verdad, porque no vas a poderla erradicar de un día para otro. Sin embargo, puedes empezar a dar un poco más de énfasis en que no se vayan dando este tipo de problemáticas. Es algo complejo que requiere de un esfuerzo en conjunto de toda la sociedad. Como docentes, es nuestra responsabilidad educarnos, cuestionar nuestros prejuicios y luchar por un México un poco más justo e inclusivo. Hay casos en los que por discriminar económicamente, físicamente, los niños ya no asisten a la educación que como derecho fundamental tiene que otorgarles el Estado mexicano, dicho así en el artículo 3. Sin embargo, hay niños que se desmotivan mucho a raíz de esto. Buscan vías alternas de poder generar dinero fácil, que no exija aprender algo que viene en los contenidos, porque realmente el niño siempre va a aprender lo que él quiera, no lo que tú vayas a quererle decir de manera obligatoria. Obviamente son contenidos que debemos de abarcar, pero es algo que es muy recurrente en la sociedad. Los niños tienen un pensamiento muy libre, muy autóctono, y ellos no se van a enfocar nunca en si aprendieron a sumar, a restar. A ellos les va a gustar primero aprender los colores, aprender. Como niños, siempre van a tratar de aprender a través del juego, o nosotros debemos de orientar ese aprendizaje a través del juego, sin presión, porque como lo noté en la película Estrellas en la Tierra, él dejaba volar su imaginación,
Y el profesor, como no comprendía acerca de cómo él podría expresar su imaginación, su conocimiento a través de los dibujos, lo discriminaban porque él no entendía realmente cómo se escribía o cómo tradicionalmente la educación era en su país, cómo su sistema trabajaba. Él no lo entendía, él simplemente, a raíz de su naturalidad como niño, de su inocencia, simplemente se expresaba a través de los dibujos, cosa por la que era discriminado, o como lo entendía él. Me llega también la escena del poema en donde el profesor, uno de sus compañeros lee un poema y el profesor le dice que diga el significado, lo que él entendió, dando él un análisis un poco más profundo de toda esa situación del poema. A lo que el profesor le responde que esas son tonterías, que eso no es lo que decía el poema, cuando realmente él dio un poquito más de profundidad a lo que él había entendido de eso. Y esa es una forma muy común para el profesor tradicional de discriminar. El simple hecho de que si un alumno hace un compañero, si un alumno platica con un compañero, si un alumno hace un comentario y está mal, el profesor degrada el conocimiento del alumno haciendo comentarios negativos acerca de ello. No, estás mal. No, no sabes. Cosas así, cosas que hacen que el alumno dude de su propio conocimiento, de sus propias aptitudes, de sus propios valores, en sí de él mismo. Nosotros tenemos un poder muy grande para influir de manera positiva y negativa en el alumno. Es por ello que si queremos comenzar a erradicar eso en las escuelas, podemos poner nuestro granito de arena dentro de esas situaciones que se ven en el salón de clases, en la vida cotidiana. Yo tuve una experiencia en mis prácticas. Dentro de un grupo tenía un alumno con síndrome de Asperger, el cual tenía un proceso de aprendizaje un poco más diferente al de sus compañeros. Él trataba de aprender, trataba de ir a su ritmo, trataba de esto. Sin embargo, algunos de sus compañeros los discriminaron por tener esa situación. Estábamos haciendo un juego de coordinación en el que a la cuenta de 3 ellos tenían que aplaudir simultáneamente todo el grupo. 1, 2, 3. Y daban un aplauso. Y bueno, da la situación de que en ese aplauso se tiene que escuchar simultáneamente entre todos. Ese aplauso tiene que ser cordial y coordinado con el habla. Ahora sí que es algo que es verbal y manual. Un énfasis a un ejercicio así, en el cual tenían que hacer 1, 2 y a la cuenta de 3, aplauso. Se tenía que escuchar un aplauso en equipo, un aplauso a un solo ruido, se podría decir, a un solo escuchar. Sin embargo, cuando se llama Santi, el alumno en cuestión, cuando le tocó participar a él, como su capacidad de recepción no es la misma, más en comparación con sus compañeros, se equivoca. Y a la hora de equivocarse, uno de sus compañeros grita: no, sígale, él no vale. Y uno de ellos grita: sí, está enfermito. O sea, esas son cosas que siento que a Santiago le repercute mucho en su autoestima, en su valor como ser humano. Y pues sí, esa fue una de las primeras veces que como docente en formación me
tocó vivir una situación así, me tocó presenciar y me tocó actuar para que se hiciera justicia en esa situación. A lo que paré la actividad, hablé con los dos chavos y hablé con trabajo social, los cuales se encargaron de la situación, haciéndole saber a los padres de familia que estos niños se expresaban así de un compañero con con un síndrome de Asperger, que es algo que hace que, bueno, es algo que se confunde mucho con el autismo y es algo que hace que no tenga la misma capacidad para recibir información que sus compañeros. Sin embargo, Santiago es un niño muy inteligente y hace las cosas, se esfuerza por hacer las cosas. Y es algo que me gusta mucho de él, que nunca se da por vencido en las actividades que ponemos, en los juegos, y siempre trata de integrarse. Sin embargo, este tipo de comentarios hacen que él poco a poco vaya perdiendo el interés a actividades con sus compañeros, actividades con los profesores. Es por eso que poco a poco y tomándose las medidas necesarias, siento que puede haber un cambio entre ellos. Pueden llegar a madurar un poco, pero haciendo las cosas correctas, porque si volvemos a un enfoque militarizado, a lo mejor sí funciona el tradicionalista, sí funciona, porque hay muchas generaciones las cuales hicieron eso, pero no es lo adecuado, no es lo que tenemos que hacer, no es algo pedagógico en estos momentos. Como dije, tomé cartas en el asunto con estos dos niños, se habló con los papás y yo no sabía. Para empezar, antes de realizar la actividad, yo no sabía que este alumno tenía este tipo de capacidad, esta discapacidad cognitiva. Y pues el saberlo me motivó más a hacer saber a esta situación a las personas que están encargadas de ello, a las personas que están capacitadas para poder darle énfasis a esta situación. Así que pues pasó, mandaron tras a sus papás y como ya había sido recurrente ese tipo de situaciones con Santiago, pues se fueron suspendidos por algún que para sus compañeros a lo mejor pudo parecer insignificante, pero no lo fue. Es algo muy importante darle mucho énfasis y que se apliquen las sanciones necesarias a esto, porque lo estás privando o estás haciendo un maltrato a nivel psicológico, el cual puede ser irreversible y puede causar tal vez hasta un trastorno de la personalidad. La verdad, no sé si lo quisieron hacer por sentirse superiores, o no sé, realmente no tengo idea de lo que estaba pasando por la mente de esos niños en ese momento. Pero lo que sí quiero es siempre tratar de apoyar a ese alumno, porque tiene capacidades muy especiales, muy buenas, las cuales van a hacer de él un gran ser humano que se preocupe por los demás, que sea empático. Y en este caso siento que podemos tener un poco más de empatía con esos alumnos y no pertenecer a ese grupo de profesores los cuales hacen que tengan un daño irreversible en su desarrollo. El haber vivido la discriminación como docente me hace recordar que también la viví como alumno. Siempre está presente y esto me hace recordar una experiencia. Cuando yo tenía 10 años, estaba cursando la primaria y había llegado un compañero nuevo, se llamaba Jorge. Mi pueblo, bueno, mi municipio se divide por 7 pueblos. Él era de uno de esos pueblos.
el cual no cuenta con los mismos recursos. Él tiene otra cultura, tiene otro tipo de acento, porque habla español, pero el acento era un poquito más cantado, pues como se habla en esa comunidad. Un día me acuerdo que en un receso de la escuela, pues el juego entre los niños es algo para divertirse y enriquecer su aprendizaje. A través del juego hay muchísimas características que se pueden fortalecer para el desarrollo de un niño. Sin embargo, un día en el recreo estábamos haciendo equipos y todo. Lo incluimos y todo, le dijimos que se viniera. Lo que pasa es que él no se veía tan emocionado porque, o sea, hablaba español bien, pero su tono de voz, su forma de hablar era otra. Y era otra forma de hablar. Otra forma de entonar. Entonces, mientras estábamos formando los equipos, uno de los que se podría decir que era un líder negativo en la escuela, empezó a hacer comentarios despectivos acerca de cómo él se expresaba, pero realmente pues es algo de la cultura de aquí de Coatepec. Empezó a hacer comentarios muy despectivos acerca de su entonación, de cómo iba vestido, o sea, en su momento no te das cuenta de la repercusión tan grande que tiene eso para el desarrollo. Y pues como niño, él tenía que jugar, o sea, se tenía que integrar. Sin embargo, le costó como que llevarse, tal. Situaciones de niños, ego, son cosas que influyen mucho en el crecimiento y cómo vas desarrollando esas habilidades sociales que tienes. Cuando está diciendo esas cosas, como que también intervenimos para apoyarlo, porque pues Luis estaba triste y todos fue como de que no le hagas caso, está tonto y eso. Y pues cuando hicimos eso también el, el líder positivo, el líder negativo entendió que estaba mal lo que había realizado. Y la verdad, esta experiencia me enseñó que la discriminación, bueno, ya analizándolo, me enseñó que la discriminación puede aparecer en cualquier momento. Depende de cada uno de nosotros actuar. Depende de cada uno de nosotros ser conscientes de que estamos haciendo una mala obra. Aprendí que aunque pues, es difícil es difícil confrontar a los que realizan estos actos discriminatorios, te llena de gratitud hacer lo correcto, porque a raíz de esos granitos de arena puedes ir construyendo una sociedad más justa, hablando de tu comunidad y hablando en el contexto escolar. Siempre todos tenemos que poner un granito de arena. Desde que tú estás viendo que alguien está siendo discriminado, tú puedes apoyarlo. Desde esa ocasión, pues fue algo que marcó el hecho de querer hacer bien las cosas. Y por ejemplo, yo me considero alguien que siempre trata de integrar a todas las personas con los que me relaciono. No me gusta hacer sentir mal a alguien por cuestiones externas a lo que realmente es esa persona. Estipulado, volviendo a la educación, estipulado en los artículos 3º, en la Ley General de Educación, en la Nueva Escuela Mexicana y en el libro de aprendizajes clave, siempre remarca la inclusión como
medio para llevar una educación de calidad. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Es obligatorio. Es obligatorio para los padres mandar a sus hijos a la escuela. Tiene que ser laica, gratuita, de calidad y es una educación universal. Todo el mundo tiene que recibir ese conocimiento. Así que, haciendo un análisis a detalle de todo lo que pasa en los contextos, hay veces que los papás, o aquí en mi comunidad, no mandan a sus hijos por ir a trabajar, pues, de explotación infantil, se los llevan a la jornada de campo. Sienten que la escuela es más un gasto que una necesidad. Ellos tratan de menospreciar la educación diciendo que no les va a servir, todo eso. Estoy de acuerdo que también en situaciones de vida real ellos se van a fortalecer porque realmente están saliendo a trabajar, hacen un esfuerzo para generar dinero ya a muy corta edad. Es por ello que pues este derecho realmente no está penado, o tal vez no hay una sanción aún dictada en mi pueblo, porque yo veo que no hay repercusión. Hagan lo que hagan los papás, no hay repercusión si es que no le están dando esa educación al niño. De verdad que este curso me ayudó a comprender lo que importa el contexto, lo que importa saber un poquito más a detalle acerca de tus alumnos, lo que podemos aportar como personas, no solo como profesores, como personas. Me enseñó que a través de las películas nos puede dejar un aprendizaje muy significativo y transformarlo en conocimiento para poder impartir ese conocimiento nosotros como docentes. Y más que nada me enseñó a no demeritar a nadie, a tener paciencia, a cuidar y velar por el bienestar mental, físico de todos los niños con lo que nosotros vamos a tratar. Me enseñó que poco a poco y a través de nosotros mismos podemos ir creando un cambio. Si es que nosotros lo queremos iniciar, podemos ir creando un cambio para ir erradicando poco a poco este tipo de situaciones en las escuelas. Y pues es algo que me ayudó mucho a construir este valor que tengo yo como persona, este valor que es la empatía. Siento tener empatía hacia las personas y no me gusta hacerlas sufrir, no me gusta hacerlas sentir mal. Es por ello que escogí la discriminación como medio para hablar, porque a mí me han discriminado por venir de Coatepec, por X cosas, no tener dinero. Todas las personas en algún momento nos hemos visto discriminadas. Me han excluido amigos. Tal vez eso es lo que más duele, ¿no? Sin embargo, es cuestión de cada uno de nosotros el podernos dar ese valor, el poder valorizarnos a nosotros mismos y no dejarnos guiar también por los comentarios que dicen otras personas. La discriminación es algo muy duro de enfrentar, pero no es algo que no se pueda acabar. Todos valemos lo mismo, todos somos seres humanos. Gracias. En México existe el Día Nacional en contra de la discriminación y pues está muy penada ahora sí ya todo esto aquí en México, en donde tú puedes comunicar al gobierno federal para que hagan válidos tus derechos. No tienes que permitir que te discriminen por ninguna razón. Siempre tienes que denunciar esos actos los cuales hagan un daño emocional y mental dentro de tu persona. Esto se tiene que acabar y cuando vivas alguna situación de esa la tienes que reportar.
siempre, siempre, siempre tienes que actuar. Ya no te tienes que quedar callado. Estas son las principales causas de discriminación en México. Un estudio realizado por la CONAPRED reveló que de 2012 a 2022 se reportaron 8,000 denuncias relacionadas con actos discriminatorios. En ese sentido, la tercera causa de este comportamiento fue la apariencia física de las personas, y es que durante la última década se registraron más de 900 reportes. En segundo lugar, se encuentra la discriminación por motivos de salud con 1,300 quejas, siendo las mujeres embarazadas las principales afectadas con 900 casos reportados. Finalmente, la primera causa de discriminación en el país es la discapacidad, ya que durante este periodo se registraron alrededor de 1,700 denuncias. Mientras tanto, la institución informó que los espacios en donde se presentaron más actos de discriminación fueron el laboral, educativo y el de servicio público, mientras que los estados en donde se reportaron más quejas fueron Jalisco con 400 denuncias, Estado de México con 800 y Ciudad de México con 4,000. Si tú o un familiar tuyo son víctima de alguna práctica discriminatoria, puedes enviar tu queja al siguiente correo o visitar el sitio oficial de la CONAPRED.